Buenas, en este video vamos a continuar con el estudio de los límites realizando algunos ejercicios acerca de límites. Vamos a tomar en cuenta que el límite cuando x tiende a de una función, si el a pertenece al dominio de la función, el límite simplemente es evaluar este valor de a en la función. Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x más 1, 2 pertenece al dominio de esta función. O sea que cuando pertenece podemos evaluar directamente en la función y el límite sería, en este caso, 3. En el caso de que no pertenezca al dominio de la función, cuando a, por ejemplo, en este ejemplo, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, donde 2 no pertenece al dominio de esta función, entonces si nosotros evaluamos directamente en la función nos va a dar una indeterminación de 0 sobre 0. Si tenemos esta indeterminación 0 sobre 0, pues hay que proceder a ver si se puede hacer alguna manipulación algebraica. Generalmente cuando hay esta indeterminación 0 sobre 0, hay varias opciones: que salga luego número sobre 0, que puede ser que el límite no exista o sea infinito, o también otra opción puede ser 0 sobre número, donde sería 0, el límite. Pues en este caso particular, en este ejemplo en particular, nosotros podemos hacer una manipulación algebraica. Recuerden que el x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, que es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Podemos seguir diciendo que el límite cuando x tiende a 2, reemplazamos este x más 2 sobre x menos 2, todo esto sobre x menos 2, y simplificamos. En el momento de simplificar nos queda aquí una función lineal que, fíjense que ya eliminamos la indeterminación de x menos 2, o sea, ya el 2 no hace un 0 en el denominador. Ya el 2 pertenece al dominio de esta función. Entonces, con esta manipulación algebraica, eliminamos la indeterminación 0 sobre 0 y nos queda que el límite aquí es 4, reemplazando directamente 2 más 2, 4, y en el caso de que 2 no pertenezca al dominio de esta función. Fíjense que este es un ejemplo importante que podemos hacer. Vamos a poner otro ejemplo cuando el límite de raíz de x menos 1, x tiende a 1, x menos 1. Fíjense que si nosotros reemplazamos aquí, vamos a conseguir esta indeterminación. Si nosotros obtenemos esta indeterminación, tenemos que ver si hay cómo hacer alguna manipulación algebraica, en este caso, para resolver este límite y tratar de ver si se puede eliminar la indeterminación. Fíjense que en la parte inferior nosotros tenemos x menos 1. Vamos a usar un artificio de hacer una diferencia de cuadrados forzada. Entonces, asumiendo que este es un cuadrado y este es un cuadrado, podemos decir que es la suma por la diferencia de sus cuadrados, de las raíces, perdón. Y fíjense que en el denominador hemos hecho que el límite, cuando x tiende a 1, de raíz de x menos 1, reemplazar acá abajo esta diferencia de cuadrados forzada, que logramos hacerla, para eliminar esta indeterminación. Miren, se va este con este, se va, y la
1 ya pertenece al dominio de esta función, ya hay como reemplazar directamente. Entonces sería 1, un medio, que 1 raíz de 1, 1 más 1 más 1, un medio. Un medio sería el límite de esta función. Vamos a ver otros ejemplos donde no sea posible realizar ninguna manipulación algebraica. Vamos a borrar esta parte de aquí para poder tener los ejemplos. Donde no sea posible la manipulación algebraica y tengamos que recurrir directamente a tabla. Cuando, por ejemplo, en este caso, el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 por x menos 1. Fíjense que el 1 no pertenece al dominio de esta función. Por lo tanto, pues aquí nos da una indeterminación de 3 sobre 0. 3 sobre 0. Pero ¿qué sucede? Aquí tenemos una indeterminación de número sobre 0. Generalmente, si hay un número sobre 0, puede ser que no exista límite o que el límite pueda ser infinito, dependiendo. En este caso, si nosotros nos da esta indeterminación, generalmente sabemos que puede ser cualquiera de estas dos opciones. No hay como hacer ninguna manipulación algebraica aquí. En este caso, lo que podemos recurrir es a una tabla tomando valores que se acerquen a 1, tanto por la derecha y por la izquierda. Pero nosotros nos damos cuenta que tenemos una indeterminación de número sobre 0, y si tenemos una indeterminación de número sobre 0, el resultado siempre va a ser como infinito en los límites laterales. Vamos a ver por la derecha números que se acerquen por la derecha a 1. Recuerden que para el lado de acá está 2, y por el lado de acá 0. Entonces, números que se acerquen por el lado derecho a 1 sería 1,999. Perdón, sería 1,01. Muy cercano. Y por el lado de acá es 0,99. Fíjense que nosotros, si hacemos una tabla de valores, nosotros sabemos que este va hacia el infinito. Vamos tanto por la derecha, o sea que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función x más 2, x menos 1, por este lado 1,01. Si nosotros evaluamos 1 más 0,1 más 2 sería 3 positivo, solo nos interesa el positivo, y aquí 1,01 menos 1 nos daría otro positivo, o sea que esto tiende a infinito positivo, porque sabemos que este tipo de indeterminación nos da un infinito, porque estamos dividiendo para números muy cercanos a 0, muy cercanos a 0. Y acá nos va a dar un valor 0,99. Vamos a ver arriba nos da positivo y abajo nos da negativo, o sea que este va a menos infinito. O sea que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha va a ser infinito positivo, y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función va a ser infinito negativo. Como los límites laterales son diferentes, no existe un límite general. No existe un límite general de la función. O sea que el límite cuando tiende a 1 de esta función en realidad no existe. Lo que sí existen son los límites
laterales. Vamos a seguir con otro ejemplo para ampliar nuestro abanico de ejemplos, nuestro bagaje de ejemplos que nos sirvan, que tengamos una buena librería de ejemplos. El límite cuando x tiende a 2 de raíz de x más 2 menos 2 sobre x menos 2. Si nosotros analizamos, el 2 no pertenece al dominio de la función. Aquí, si reemplazamos el 2, nos va a dar una indeterminación de 0 sobre 0. Si es una indeterminación de 0 sobre 0, hay varias opciones. Que sea un número sobre 0, que nos daría infinito o no existe, o 0 sobre número, que sería 0, o un número, que tendríamos que ver resolviendo este límite por medio de algún artificio o alguna manipulación algebraica. Como 2 no pertenece al dominio de esta función, nosotros podemos hacer una manipulación algebraica. En este caso, podemos racionalizar. Por ejemplo, la racionalización de este límite sería multiplicar por su conjugado y dividimos para el mismo conjugado. Aquí obtenemos una diferencia, la solución de una diferencia de cuadrados. Recuerden que la diferencia de cuadrados a cuadrado menos b cuadrado es igual a la suma por la diferencia de sus raíces. Entonces aquí tenemos esta parte, la tenemos acá, aquí tenemos la suma y acá tenemos la resta. Entonces, para solucionar esto nos quedaría de elevar al cuadrado cada uno de los términos. Al elevar al cuadrado la raíz nos queda x más 2 al cuadrado menos el cuadrado del segundo término, y esto sería el numerador. Y en el denominador quedaría x menos 2 que multiplica la raíz de x más 2 más 2. Entonces el límite de aquí quedaría que en la parte de arriba quedaría x menos 2 y abajo x menos 2, que ya se puede simplificar, y ahí prácticamente se nos diría la indeterminación. Con este se van y nos quedaría que el 2 ya pertenece al dominio. Con esta racionalización hemos eliminado la indeterminación. Entonces nosotros tendríamos que reemplazar y nos quedaría como límite un cuarto. 2 más 2, 4, la raíz 2 más 2, 4. Entonces hemos llegado a resolver este límite por medio de la racionalización. Resumiendo, lo primero que deberíamos analizar cuando vamos a resolver un límite es tener en cuenta que si 2 pertenece al dominio de la función, se puede reemplazar directamente. En el caso de que no pertenezca, se puede hacer alguna manipulación algebraica, y en el caso de que no se resuelva con manipulación algebraica, podemos recurrir a la tabla.